Inclinamos un momentito nuestra cabeza y le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón. Que este mensaje sea para bendición de nuestras vidas, para la edificación de su iglesia y de todos los fieles que en ella hay. A Dios sea la gloria y el honor ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título del tema, escucha: el reino de Dios es para los violentos. ¿Para quién es el reino de Dios? Se oye medio agresivo, ¿eh? El reino de Dios es para los violentos. Pues no, que mansos y humildes, dice el Señor. Pero escucha, ahorita que analicemos este texto que te voy a dar, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Que el reino de Dios es para los violentos. Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Vamos al Evangelio de San Mateo para entrar de lleno ya con esta enseñanza. Mateo 11, 12. Amén, ¿ya lo tiene? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 12. Escucha. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿hasta cuándo? Ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se hacen con él. Palabra del Señor. Fíjate lo que dice el texto. ¿Desde los tiempos de quién? Juan el Bautista. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Entramos nosotros dentro de esto que dice el Señor, sí, porque está hablando hasta el día de hoy. Y fíjate lo que dice el Señor: el reino de los cielos sufre violencia. En algunas versiones de las Biblias dice es violentado. Ahora, vamos a analizar un poquito a qué se refiere con eso. ¿Por qué el reino de los cielos es violentado? A partir de Juan el Bautista. ¿Qué inició a partir de Juan el Bautista? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Abrir el camino. Entonces, cuando viene Juan el Bautista a anunciar, viene anunciando la venida del reino de los cielos, ¿sí o no? Y viene hablando de Jesucristo como Salvador. Y a partir de ese momento, ¿por qué dice el texto que dice nuestro Señor Jesús que a partir de Juan hacia acá es violentado el reino de los cielos? Porque empezó a haber muchas inconformidades en la humanidad. En aquellos tiempos, en la religión, en los judíos. En las personas, por ejemplo, los romanos y todos los que vivían en aquellos tiempos que no precisamente eran judíos, estaban inconformes con lo que anunciaban tanto Juan el Bautista, que fue el precursor, y después Jesucristo, que vino a hablar de la buena nueva del reino de los cielos. Y todo esto obviamente generó mucha inconformidad y muchos problemas hacia lo que se anunciaba. ¿Qué era lo que anunciaban en sí ellos? Nada más, el reino de los cielos. Incluso decía Jesús: el reino de los cielos ya está con ustedes. Y era violentado eso, esa enseñanza, y todo lo que Juan desde sus inicios quería preparar el camino porque venía el Salvador y todo eso, muchos no creían. No crean que porque no le hacían nada todos creían en él. No, lo dejaban de él. Que hable, que lo sigan los que quieran seguirlo. Y lo mismo cuando vino Jesús, ya se puso más dura la cosa, porque entonces sí entraron en contra de los judíos para querer atacarlo. Entonces todo esto empezó a generar violencia hacia un anuncio de salvación para toda la humanidad. Pregunta: ¿hasta el día de hoy es violentado el reino de los cielos? Muchos no creen. Y muchos no solamente no creen, sino enseñan a otros a no creer. Muchos el día de hoy no aceptan la palabra de Dios. Y lo peor no es eso, sino que enseñan a otros a no aceptarla. Decía nuestro Señor Jesucristo, le dijo
a los fariseos, a los maestros de la ley, todo. Ustedes se paran en la puerta del templo y ni entran ni dejan entrar a otros. Y muchas veces sucede eso. Hasta la actualidad hay muchos que ni dejan hacer ni hacen. Se paran así como intermedios y todo, y no dejan que se anuncie el reino de Dios. Sigue siendo violentado, sigue siendo agredido, sigue siendo atacado. La doctrina es muy atacada. Ahora con las nuevas enseñanzas que se están dando, los movimientos o no sé qué tantas cosas se están haciendo en las iglesias para enseñar otro tipo de cultura y cosas que la verdad son aberrantes a los ojos de Dios, y que no solamente se conforman con lanzarlas, sino que ya casi van a ser obligatorias. Todo eso obviamente violenta o es agresión hacia el anuncio del reino de Dios. Todo eso va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está marcado en la Sagrada Escritura. Todo eso es contrario a ello. Ahí les va. Yo estos videos que yo hago los subo a Facebook y a YouTube. ¿Y sabían ustedes que hablar de Jesús, según hay una norma que está estableciendo Facebook, que hablar de la doctrina de Jesús o de algo de religión ya va a ser un delito? Porque es agredir a la gente en su voluntad. Háganme favor. Eso ya lo están empezando a meter en Facebook, que no puedes ni mandar un mensaje de bendición, ni hablar de Jesús, ni menos evangelizar. Imagínense hasta dónde vamos a llegar. Por eso dice el Señor, desde el tiempo de Juan, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. El reino de Dios es violentado. Se sufre violencia. Y es algo, mis hermanos, que no está a nuestro alcance, no lo podemos evitar nosotros. Incluso está profetizado. Y hay varios textos que hablan donde dice el mismo Señor Jesús: llegarán tiempos en que la gente no va a creer, en que va a aborrecer incluso las cosas de Dios por aferrarse a las cosas del mundo. Ya está profetizado que así habría de hacer y todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es tan fácil abrazar la fe, ¿o sí? Con tantos obstáculos, con tantos impedimentos, con tantas cosas en contra, con tantas ideologías, con tantas cosas que el mismo mundo, la sociedad pone, ya te dejan las cosas espirituales como un camino más. Ya no es el único camino. Para el mundo no es el único camino. Para el mundo es ¿cómo se dice? Una opción. Porque hay otras opciones. El mundo ofrece muchas otras opciones. Y entonces, ¿qué va haciendo esto? Va haciendo más difícil el caminar en las cosas de Dios. Porque van entrando en la inteligencia, en el razonamiento del ser humano, y te dicen: bueno, pues no es necesario que yo vaya a la iglesia. No es necesario que yo esté en las cosas de Dios. Hay otros caminos, otras opciones a seguir. Y esto va haciendo más difícil el camino de Dios. Esto va haciendo más difícil que nosotros nos acerquemos a las cosas de Dios. Incluso principios personales que nosotros mismos generamos y todo, como es que no, primero está esto, y anteponemos muchas cosas a las cosas de Dios. Decía yo en alguna ocasión que para el ser humano lo principal o lo primario es casa, vestido y sustento. Eso es lo primero que buscamos. Y chéquele por donde quiera, pregúntele a cualquier persona, y siempre para el ser humano va a ser primero casa, vestido y sustento. Teniendo eso se siente tranquilo. Porque nadie va a decir: ¿sabes qué? Primero las cosas de Dios y ya después a ver qué hacemos. Nadie piensa así. Para el mundo eso es pensar al revés. Para Dios no. Y lo dice a través de la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el ser humano no. Para el ser humano sentirse seguro, primero busca la añadidura. Primero que tenga yo patrimonio, que tenga casa, que tenga vestido y que tenga sustento, y ya si sobra un tiempo, las cosas de Dios.
¿Se dan cuenta cómo estamos? Estamos como que alrevesados en ese sentido. Ahorita me van a entender por qué les estoy diciendo todo esto. Esto es parte de la violencia que sufre o los ataques que sufre la misma iglesia, las cosas espirituales, nuestra religión católica y todo, bueno, todo va en contra de. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esto? Que no iba a ser fácil, que el camino de Dios no iba a ser fácil ni sencillo. No iba a ser así como de que ya voy a misa el domingo y ya me salvé. No, desafortunadamente no es así. Qué fácil sería. Sería sencillo y simple, ya nada más pararte los domingos. Hay gente que ya hasta lo hace por rutina, ya se acostumbró. Imagínense qué fácil es la salvación, nada más te tienes que parar temprano el domingo, venir a misa, irte a tu casa y ya, con eso ya eres salvo. No, porque mismo lo está anunciando Jesús desde Juan hasta el día de hoy. El reino de Dios sufre violencia, es violentado. Y luego viene lo duro. El reino y los violentos se hacen con él. En otras versiones dice, y los violentos lo arrebatan o lo reciben. Entonces, fíjate, para algo difícil o complicado que es atacado violentamente, se necesita ser violento para poder conseguirlo. Si una persona es pacífica, tranquila y no, va a ser difícil que usted arrebate esto, porque se necesita, en este caso, no se necesita pasividad, porque las cosas no se hacen con las manos cruzadas. Decía yo, ¿sabes qué, mi hermano? No le deje todo a Dios. Hay que ser violento. Y fíjese, le voy a definir la palabra violento para que no se vaya nuestro pensamiento por otro lado. No es agresividad. Violencia no es agresividad. En la palabra violento que utiliza la palabra de Dios en el idioma griego que está escrito en este texto que yo leí, viene del latín fuerza, vis, fuerza, y violentus, abundancia. O sea que se necesita, en una definición concreta, mucha fuerza. A eso se refiere cuando dice violencia. Los violentos son los que arrebatan el reino de Dios, los que se hacen de él, o sea, los que tienen mucha fuerza. ¿Qué se necesita para obtener el reino de Dios entonces? Mucha fuerza. ¿Fuerza de qué? Fuerza de voluntad. Fuerza para sobreponerse a todos los ataques con los cuales es atacada nuestra iglesia, nuestra fe, la espiritualidad. Mucha fuerza de voluntad para cerrar los oídos al mundo, a todas las opiniones y sugerencias que tienen, y abrirlos a las cosas de Dios. Mucha fuerza de voluntad para ser perseverantes, para ser insistentes, para ser entregados y comprometidos en las cosas de Dios, porque a veces nos ganan. Y hace falta, vaya que hace falta fuerza de voluntad para poder estar en las cosas de Dios. Solamente dice que ¿quiénes son los que arrebatan el reino de Dios? Los violentos, los que tienen mucha fuerza. Y cuando hablo de mucha fuerza no quiere decir que se pongan a hacer ejercicio y todo, no. Estoy hablando de la fuerza de voluntad, de las ganas, del ímpetu, del deseo, de decir yo quiero. A eso se refiere. Decía yo hace un rato que les hacía la introducción y todo esto. A veces estamos bien apagados, vamos como queriendo no ir. Hacen las cosas como queriendo no hacerlas. Vamos con desgano. No se ve que haya fuerza, no se ve que haya coraje. Como el corredor que quiere ganar el primer lugar, así ya no le respondan las piernas, ¿qué hace? Sigue corriendo. Eso se llama fuerza, eso se llama coraje. No, es que ya me duelen las piernas, yo ya mejor ya no voy, y se sienta, no va a ganar la competencia, jamás va a llegar a la meta. Con esa mentalidad se necesita fuerza, se necesita ganas, se necesita coraje para continuar. En las cosas de Dios es exactamente lo mismo. Solamente los violentos arrebatan el reino de Dios, solamente los que son perseverantes, los que se aferran, los necios.
En este aspecto sí se necesita necedad para estar ahí. Que el mundo me regresa y que mi pecado me doblega, pero mi necedad me mantiene ahí en las cosas de Dios. Soy necio, soy aferrado. Si el enemigo insiste en arrastrarme al pecado, yo insisto en estar con Dios y aferrarme a Él. Porque solamente así se puede conseguir el reino de Dios. Solamente cuando se tiene esa fuerza, esas ganas, ese ímpetu, ese amor, esa pasión. El día de mañana me toca compartir allá y voy a hablar de un tema acerca del amor a Dios. No el amor de Dios, el amor a Dios. Es diferente. Y vamos a hablar un poquito de eso. Estaba yo viendo en ese aspecto y todo. ¿Cómo tiene que ser tu amor a Dios? Nada más decir, ay Señor, yo te amo. Perdóname que te lo diga, no sirve. Un yo te amo, Señor, no sirve. Para nada. Tiene que ser un amor apasionado, un amor, y cuando digo apasionado, es sufriente. Acuérdate que pasión significa sufrir. Por eso, si se acuerdan de lo que se celebra en Semana Santa, ¿qué celebramos en la representación que se hace? La pasión de Cristo. ¿Qué significa pasión? El sufrimiento de Cristo. Cuando tú amas con pasión, sabes que vas a sufrir. Es que yo amo a Dios y tengo que estar en las cosas de Dios. Mi vida, mi amor, te amo a ti, pero amo más a Dios. Eso es violencia. Eso es sobrepasar los límites y criterios humanos. En las